Son las 8:12. Ustedes recuerdan la controversia que se armó, que fue además tema de discusión casi en todas las casas y en todos los medios de comunicación, la consulta en el último censo que planteaba, según sus antepasados, su percepción, ¿cómo se considera usted? La pregunta exacta, a ver, vamos a consultar por sus costumbres y antepasados. ¿Usted se siente o considera? La gente, ahí está. Esa era la consulta en el último censo. Y mucha gente señalaba, ¿por qué me tengo que identificar? ¿Qué problema tengo? Que nos están tratando de plantear una situación de racismo. ¿Acaso aquí hay un trabajo un poco más sincero, que es como se debería haber tomado con respecto a cómo nos identificamos los peruanos? Bueno, aquí estamos compartiendo ya estos resultados y vamos a aprovechar para presentar a Sandra González Watson, directora de Ciudadanía Intercultural del Ministerio de Cultura, porque, por cierto, mañana se conmemora el Día Mundial contra el Racismo. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Le parece si arrancamos con estos resultados? Sí, para claro, poder compartirlo con nuestra audiencia, esto que causaba tanta polémica cuando es una pregunta muy natural, porque nosotros vivimos en un país multicultural y además somos básicamente mestizaje. ¿Por qué tendría que haber, digamos, aquí está, a la espalda, por qué tendría que haber sorprendido a tanta gente este tipo de consultas? El 55% respondió que somos mestizos, el 22% quechua, el 9% negro, moreno, sambo, mulato, pueblo afroperuano o afrodescendiente. Este es el segundo cuadrito, que ya lo estamos revisando con tarjeta. 7% blanco, 3% aymara, el 1% nativo o indígena de la Amazonía. Importantes resultados, Sandra, porque además, si contrastamos este tipo de resultados con otros en los cuales se le pregunta a los peruanos, ¿usted se considera racista? Y ellos dicen, la mayoría no. Pero cuando se le pregunta, ¿considera que es un país racista? Ellos dicen sí. Sí. ¿Verdad? Sí, una disociación, pero enorme. Sí. Es evidente, digamos, que hay una falta de reconocimiento de discriminación y racismo, que es una práctica lamentable, generalizada en este país. Y las cifras lo dicen, pero yo más bien también quería mencionarte el último censo del INEI, que nos plantea y nos pone cifras que establecen que el 30% de nuestra población, que es en el año 2017, nos hemos autoidentificado como miembro de un pueblo indígena u originario y o población afroperuana. El 30% de la población, que es una cifra bastante alta, la verdad es que nos identificamos y que pone por encima de todo el tema de la diversidad cultural, ¿no? Esto que tú decías, que somos un país diverso, somos un país multilingüe, multicultural, ¿no? Y y por ello mismo rico, además. Y por supuesto, y que esa es nuestra riqueza, ¿no? Esto va en contraposición de esta diversidad, ¿no? Estas percepciones de discriminación que también mencionabas tú, que afirma que el 50%, más del 50% de los peruanos somos racistas, ¿no? Va en contraposición a esta diversidad y a este país diverso que somos, ¿no? Bueno, somos un país racista, eso además hay que abordarlo con franqueza, hay que sincerar todo tipo de manifestación. Esta es una consulta acerca de percepciones y más bien sorprende que, siendo uno de los problemas que se deberían tocar de manera más certera y más compleja por las repercusiones que tiene en el Perú, esta sea la primera encuesta que se realiza, ¿verdad? Es decir, recién tenemos cifras que pueden revelar cuál es la percepción de los peruanos con respecto a otros peruanos. Y que los peruanos digan que más del 50% es racista, pero que cuando se le pregunta, ¿usted es racista?, ellos digan no, también te dice mucho de la poca formación y educación que hay con nosotros mismos para identificar al otro, o para rechazarlo, ¿verdad? Porque hay una suerte de negacionismo en realidad. Sí. Bueno, no solamente son estas cifras de autoidentificación, además tenemos 55 pueblos indígenas en nuestro país, de los cuales 4 están en la zona andina, el resto está en la zona amazónica, ¿no? Esto nos afirma en esta diversidad 46 lenguas, muchas de las cuales están en riesgo de desaparecer. Y efectivamente nosotros como Ministerio de Cultura estamos abordando el tema
Este es el primer censo que pone el tema de autoidentificación y nos da estas cifras y nos permite ahora trabajar, porque no solamente son cifras nacionales, sino por supuesto que nos plantea la intervención que deberíamos tener aquellos sitios, por ejemplo en Ica, donde tenemos un 11% de la población que se ha autoidentificado como parte de la población afroperuana, que son cifras que no manejábamos. En San Martín, un 5% de la población o un 90% de la población que se ha autoidentificado como parte de un pueblo indígena originario en Apurímac, en Puno. Las cifras son altísimas. Entonces esto nos llama justamente a abordar el tema, a trabajar, y por eso es que nosotros estamos planteando una ley contra el racismo, una ley para prevenir la discriminación étnico-racial, y que la tenemos desde el 10 de enero en el Congreso de la República. Justo eso te iba a decir, vamos a ir un poquito más allá, porque sí hay una ley en contra de la discriminación, pero no se aborda directamente el racismo, ¿no? Y ese es un gran problema en nuestro país. Estas son cifras que estoy recogiendo ya de manera resumida en el portal del diario El Comercio. En cuanto a los motivos de discriminación, se encontró que los principales son el color de piel, 28%, el nivel de ingreso, 20%, los rasgos faciales o físicos, 17%, el lugar de procedencia, 16%, y la forma de hablar, el 15%. Ahí está, lo estamos compartiendo con ustedes. Para decirlo en el buen cristiano, y me van a disculpar la franqueza, esta permanente manera de cholear de los peruanos, así ¿verdad? Es, que y lo acabamos de ver, ¿no? Acabamos de ver. Es una persona que puedes tú identificar que es de una procedencia humilde, que tiene bajos recursos, que es de tez oscura, y inmediatamente, y hay que decirlo sinceramente, está muy por debajo en las condiciones y posibilidades del resto de la sociedad. No por cómo se ve, sino por cómo lo tratan. Sí, yo creo que hay una deuda, o sea, tenemos como país una deuda histórica con los pueblos indígenas y los pueblos originarios y la población afroperuana, que son los grupos que se encuentran o que la sociedad los ha puesto en una situación de mayor vulnerabilidad. Y son los más afectados por esta discriminación. Amplía brechas, genera una sociedad violenta. Hemos visto los últimos actos de discriminación en donde incluso no solamente son agresiones, ¿tú qué te crees? ¿No? Genera una sociedad violenta. Hemos visto los últimos actos de discriminación en donde incluso no solamente son agresiones, ¿tú qué te crees? ¿No? Gente que se cree por encima de otra por Tú no sabes quién soy yo, ¿no? Tú no sabes quién soy yo, ¿no? Y entonces son estos hechos y estos actos que nos demuestran que la discriminación está presente, que la discriminación, más allá de progresar y de avanzar como país, lamentablemente nos estamos estancando y no nos despercudimos de una sociedad todavía que arrastra elementos coloniales y no somos capaces de construir una república democrática sustentada en un diálogo intercultural, que es lo que nosotros apostamos como Ministerio de Cultura y como tú lo has dicho, a partir de esta norma que es un proyecto de ley. Es el proyecto de ley que ingresó desde el Ejecutivo al Congreso de la República el 10 de enero y que por primera vez marca la cancha y establece claramente que hay un responsable, un ente rector responsable, que es el Ministerio de Cultura, y asumimos esa responsabilidad y ese reto también de abordar ¿Qué plantea el este proyecto? tema. Porque lamentablemente en nuestro país aprendemos mucho con sanciones, ¿verdad? Lamentablemente, sí. Y seguramente eso es lo que contempla además este proyecto de ley que iría en el marco de la ley contra la discriminación. Es el proyecto de ley marco contra la discriminación, porque lo que hace la ley es recoge las otras normas que estaban en cada uno de los sectores e instancias y las aglomera y hace un solo cuerpo legal de todas estas, ¿no? Y sí, plantea también sanción, efectivamente incorpora dentro del Código Penal la figura de la incitación al odio, que no la teníamos, pero también nos plantea algunas incorporaciones interesantes, como por ejemplo la discriminación racial como un elemento de prohibición y falta disciplinaria en el ámbito laboral, tanto público como privado. Danos un ejemplo.
En el ámbito laboral ya no podemos o está prohibida la discriminación. No estaba prohibida la discriminación pero, por racial ejemplo, en el ámbito todas laboral. estas, digamos, publicaciones acerca de algunos empleos en los que dice se requiere buena apariencia, se requiere tez blanca, ¿no? Eso estaba dentro del marco contra la discriminación, es decir, uno luego podía denunciar a estas empresas. Pero esta es más precisa con respecto a eso. Esta es mucho más precisa porque estamos hablando dentro del ámbito laboral interno, una persona que se siente agredida y discriminada. ¿Cómo lo sientes, Sandra? Porque yo estoy segura que lamentablemente hemos naturalizado esta discriminación que esa misma persona siente que está en desventaja si reclama. Seguramente, ¿no? Van a decir que soy muy sensible, van a decir que no tengo correa, van a decir que me quejo por todo y además me puedo evidenciar como una persona que está siendo discriminada, ¿no? Pero justamente se trata de eso. De hecho, el Ministerio de Cultura ha empezado en su propia casa y nosotros tenemos dentro de nuestra institución, dentro del mismo ministerio, una directiva contra la discriminación étnico-racial y pasa por un tema de, primero, capacitación y formación de los funcionarios públicos. Nosotros como funcionarios públicos, mujeres y hombres, tenemos que tener la capacidad de identificar, de entender que es un problema que agrede, que hace daño a otras personas, ¿no? Y sobre todo a estos grupos históricamente discriminados, identificamos y además planteamos medidas para que las denuncias se puedan canalizar y hacerse efectivas. Empezamos en cultura y lo que pretendemos es que todos los sectores y que como país, públicos y privados, podamos tener estas directivas en contra de la discriminación racial. Pero y además también quería comentarte el tema de la discriminación como un elemento para destituir a docentes, pero docentes no solamente en el colegio, sino también en las universidades. Entonces, ¿qué casos han encontrado? Sabemos que hay discriminación de los propios docentes, son los propios perpetradores, lamentablemente. Lo que nos queda ahora es identificarlos y destituirlos, ¿no? Cosa que no era posible antes. ¿Ellos con los alumnos o en la misma plana docente? En todos los sentidos, o sea, en todos los ámbitos. Con los alumnos de manera especial, por supuesto, porque hay una obligación de los docentes con los alumnos y los alumnos pueden alegar también discriminación y es un elemento para la destitución de en las escuelas, de los docentes, pero también en las universidades. Tenemos poco tiempo, pero no quiero dejar de comentar, dentro además de este resumen que hace el comercio, principales lugares donde se dan estas experiencias de discriminación. 22% los hospitales, estos son los más altos, ¿no? 19% las comisarías, 14% las municipalidades. Esto es bien interesante porque además es la primera cadena de atención ante una situación de vulnerabilidad. Así es. Entonces, si tú de plano le dices a una persona, espere y la postergas, ¿verdad? Usted no tiene nada que reclamar, seguramente su marido le ha pegado porque usted se lo merece o usted le han reclamado por tal cosa. Claro, ahí ya estamos hablando de una sociedad que se está desmoronando porque no hay justicia por ningún lado, no hay atención por ningún lado. Así es. Bueno, la ley lo que te está... ¿Cómo esto en los hospitales? Y claro, y luego nos preguntamos por qué tenemos tantas brechas, ¿no? En atención hospitalaria, en mujeres gestantes, ¿no? En diversas atenciones, anemia. Y esto va de la mano también, que es grave que sean los hospitales, las comisarías y en los municipios los espacios en donde las personas nos hemos sentido discriminadas, pero también va de la mano con una propuesta de este gobierno que quiero comentarla y mencionarla y que tiene que ver con una responsabilidad y una obligación que está haciendo y que hizo el presidente Vizcarra en su último mensaje presidencial cuando planteó el sello intercultural y bilingüe, que lo que pretende es justamente lograr que todos los servicios públicos del país tengan pertinencia cultural. Eso es lo que nosotros buscamos y la pertinencia cultural pasa no solamente por un respeto igualitario, equitativo, sin discriminación, sino también poniendo por encima la diversidad, atendiendo el derecho lingüístico de las personas. Estamos en el Año Internacional de las Lenguas también, ¿no? Y entonces ese es un proyecto que ya se diseñó el año pasado y este año deberíamos estar ya poniendo los primeros sellos interculturales, ojalá en los establecimientos de salud, que como hemos visto son los espacios en donde la gente se siente más discriminada. Ojalá se pase rápido de las buenas intenciones a la acción. No quiero terminar esta entrevista sin hablar del papel, el importante papel
que están desarrollando las redes sociales. Así es. Más en contra que en favor de la diversidad cultural, ¿no? Muy se importante. insulta mucho, es un espacio de absoluta agresividad, donde además poco se puede identificar a las personas porque se amparan en la cobardía, además de generarse una cuenta falsa, sin ninguna fotografía, sin ningún tipo de información, pero desde donde se insulta mucho, ¿no? Sí. En todo sentido, pero se insulta mucho además digamos, por el color de piel, por la procedencia, ¿no? O sea, es racismo puro y duro. Así es. Bueno, los actos discriminatorios en las redes sociales es una práctica que desde el Ministerio de Cultura también, así es. Bueno, los actos discriminatorios en las redes sociales es una práctica que desde el Ministerio de Cultura también estamos abordando. Tenemos una plataforma que se llama Alerta contra el Racismo y que funciona básicamente a través de las redes sociales. Hoy día Alerta contra el Racismo está tomando un giro distinto al anterior, que era únicamente a través de redes sociales, sino que está creciendo y convirtiéndose en una propuesta de política pública contra la discriminación. ¿Qué le plantea, por ejemplo, eso como herramienta al usuario que está siendo víctima de algún tipo de agresión? Tú puedes ingresar a la plataforma web que se llama Alerta contra el Racismo, que es una plataforma abierta, y vas a encontrar ahí todos los caminos que puede seguir una persona que ha sido víctima o que ha presenciado un acto discriminatorio, puede denunciarlo. ¿Sea en redes o no? Sea en redes o no, y además va a tener una atención, una orientación de tipo legal desde el Ministerio de Cultura. Nosotros esperamos que esa orientación legal también se convierta en un acompañamiento, por lo menos para los casos tipo, porque hemos tenido en este país casos de grandes empresas que han, por ejemplo, planteado algunas propagandas, ¿no? Discriminatorias y que han sido felizmente sancionadas, por lo menos desde la sociedad, ¿no? Una pregunta final, le voy a robar medio minuto a mi productor, por favor, Jackson. Solo quiero saber si se están tomando acciones con respecto a la clara y notoria discriminación en la publicidad. Sí, la ley y racismo. Por supuesto, la ley también está planteando el tema de la utilización de la discriminación en los medios de comunicación. Porque uno ve muchas de estas publicidades de muchas empresas y uno cree que está en Suiza, ¿no? Uno no se identifica. Así es. Uno no ve a una persona mestiza, no ve a una persona afrodescendiente, ¿no? La verdad es que parece una publicidad sacada de cualquier otra parte del mundo, pero es hecha en el Perú. Así es, así es. Y bueno, y ahí sí yo creo que hemos tenido algunas cosas positivas. De una de estas empresas se ha acercado al Ministerio, una de estas grandes, al Ministerio de Cultura. Nos ha pedido felizmente todas las organizaciones afroperuanas para ir una por una y pedir disculpas una a una por una propaganda lamentable y que esperamos que nunca más podamos ver ese nivel de discriminación. ¿Más allá de las disculpas hay sanciones? Más allá, por supuesto que sí, además de las disculpas que son importantes, porque la gente lo que espera también es, de alguna manera, es Saga Falabella. O sea, recuerdo, sí, la de las compañeras de habitación. Así es. Que una era, que la morena era la desordenada, la sucia, ¿verdad? Sí. Y la blanquita era la ordenada. Y nosotros hemos hecho el informe técnico para que Indecopi, que es la instancia que ha procedido a todo el tema de la sanción, del procedimiento y sanción. O sea, va a haber una sanción monetaria, imaginamos. Absolutamente, absolutamente. Bueno, así es. Ha hecho bien la empresa en contactarse con ustedes, en solicitar disculpas. Y nos ha pedido capacitar a todos, ¿no? A capacitar a todos su equipo. Es una cuestión de educación. Exacto. Tenemos que hacer un cambio cultural. O sea, lo que nosotros estamos haciendo y nos estamos planteando es hacer un cambio cultural para eliminar la discriminación racial en nuestro país. No debemos llegar al bicentenario con estas prácticas. Todos tenemos que ahí ponernos de pie y combatir la discriminación y el racismo en nuestro país. Muchas gracias, Sandra, por haber estado con nosotros. Es Sandra González Watson, directora de Ciudadanía Intercultural del Ministerio de Cultura. Es un tema para tratar de manera compleja. Ojalá pueda acompañarnos más adelante. Por supuesto, para seguir hablando de Muchas esto. gracias. Son las 8:31. Vamos a revisar otros temas para hablar del presidente.